El Oriente y el Occidente. Así son República Dominicana y Haití, los extremos cardinales de lo opuesto en una misma isla. Dos naciones con una historia en común marcada por el dolor y la lucha. Una fraternidad indisoluble. Del colonialismo se heredaron el conflicto y las confrontaciones. Aún en el siglo XX, gobiernos y regímenes dictatoriales truncaron los esfuerzos de paz y amistad. En el lado este de la Hispaniola, la ideología antihaitiana creció como la verdolaga. Se llega a creer entonces que Haití recuperaría el territorio dominicano como lo hizo por 22 años. Y aunque las mentalidades son prisiones para condenas largas, las nuevas décadas trajeron consigo los vientos de democratización para la isla. Sin embargo, la suerte estuvo mal repartida. En los anales de la historia, Haití sentó un precedente definitivo al abolir la esclavitud. Es la primera república negra del mundo y el primer estado caribeño en lograr su independencia. Nous n'avons pas toujours vécu en paix. Comme tous les peuples qui ont des frontières communes. Mais si nous jetons un regard à travers le monde, nous verrons que la France et l'Allemagne, par exemple, ont eu des époques très troublées. L'Allemagne et Israël, les États-Unis et le Japon, la France et Haïti. Mais qu'est-ce que nous constatons ces jours-ci? Un peuple intelligent, un peuple civilisé, un peuple qui prône la démocratie. Ils marchent maintenant la main dans la main. Et des fois on se demande pourquoi Dominicains et Haïtiens ne peuvent pas s'entendre et aller de l'avant. Por eso surge el Foro Global Dominico-Haitiano. Es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la Global Foundation for Democracy and Development, que surge con el objetivo de crear un espacio para el diálogo, el estudio, la investigación, el análisis de todos los aspectos relevantes de los temas que afectan las relaciones de la República Dominicana y la República de Haití. Básicamente, en ese contexto surge el foro buscando crear ese encuentro entre la comunidad dominico-haitiana para analizar temas, para coordinar proyectos, para establecer alianzas estratégicas, para integrar entidades que tengan que ver con los temas que nos afectan a los dos. Es dejar en el pasado los prejuicios y las viejas tensiones. Lo que se busca es propiciar una corriente positiva que encauce el conocimiento mutuo y la formulación de propuestas para los problemas comunes. Yo creo que de la única forma donde podemos enseñar a las generaciones futuras de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, es teniendo el conocimiento, enriqueciéndonos de la cultura de ambas naciones, de nuestra historia, y así poder debatir los temas tan comunes que tenemos. Pero mucho antes, la Fundación Global Democracia y Desarrollo daba pasos para consolidar los vínculos. Desde hace años, Funglode participa en la Feria del Libro Haitiano. De hecho, el tópico Haití es uno de los ejes principales de la biblioteca de la Fundación. En este momento contamos con una bibliografía de más de 7,000 volúmenes. Estamos trabajando también en un portal especializado en temas dominico-haitianos, donde vamos a tener desde bases de datos, libros, revistas, documentos impresos y también todo lo que son materiales audiovisuales, películas, información en sentido general. Con el centenario del poeta y escritor haitiano Jacques Roumain, en el año 2007 se dio pie a múltiples iniciativas por parte de Funglode para estrechar lazos entre ambas naciones, desembocando estas premisas en lo que hoy se conoce como el primer Foro Global Dominico-Haitiano, realizado en el 2008. En esa oportunidad,
intelectuales haitianos y dominicanos encabezaron un panel sobre las relaciones dominico-haitianas durante la administración de Trujillo y Elliott Scott, presentando en paralelo y desde una nueva perspectiva la historia que comparten la República Dominicana y Haití. Ya hacia el 2009, las necesidades y prioridades de ambas naciones cambian drásticamente a consecuencia de los fenómenos naturales Noel y Olga, que cobraran una invaluable cantidad de recursos humanos y físicos a ambos lados de la frontera. Sumándose a estas tragedias, el azote de los huracanes Gustav, Hanna y Berta a la comunidad caribeña en el año 2008. Hoy en día, con el calentamiento global que nos afecta a todos los seres que habitamos esta isla de Quisqueya, creo que el Fórum va a ayudar a tomar una serie de iniciativas que obligará a los sectores oficiales a darle frente de una manera definitiva a buscar la solución a los problemas que nos afectan. Es por esto que este encuentro se denominó Segundo Foro Global Dominico-Haitiano, los desastres naturales en el Caribe en el 2008, Haití, República Dominicana y Cuba. El año 2010 trae consigo un sinfín de posibilidades concernientes a las relaciones de hermandad y solidaridad entre ambas repúblicas. Fruto de la tragedia acaecida el pasado 12 de enero al oeste de la frontera, cuando un terremoto dibujó una línea oscura en el futuro de Haití, trayendo consigo no solo muerte y destrucción, sino la transformación de este país en un lienzo en blanco a la espera de un pincel humanitario que convierta la incertidumbre en certeza y la oscuridad en luz. De ahí que la Fundación Global Democracia y Desarrollo, como estandarte del avance y el progreso, reconoce que un país sin historia carece de futuro y que con la preservación del arte y la arquitectura crece la cultura y en cada edificación vibra con fuerza el potencial de un pueblo. En el Foro Global Dominico-Haitiano convergen ideas innovadoras, personalidades del ámbito político y cultural de ambas naciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, historiadores especializados en el trasfondo cultural haitiano en busca de medidas y soluciones, propuestas investigativas, iniciativas frescas y la preocupación genuina a favor de la preservación del patrimonio de Haití. En esta tercera entrega del Foro Global Dominico-Haitiano, FUNGLODE promueve la preservación de la cultura y el patrimonio nacional haitiano, teniendo en cuenta su identidad, sus raíces, su presente y su futuro, arraigados en los cientos de monumentos que hoy yacen en escombros, que no solo forman parte de la historia haitiana, sino de toda América. Calles, catedrales, parques, pinturas y esculturas que han quedado como prueba del valor, la fe y las esperanzas de toda una nación que con sacrificio y tesón consiguió hacer de la independencia una realidad palpable para todo un continente. Lejos de una apuesta, somos la certeza de que desde el presente se construye el futuro. Fundación Global Democracia y Desarrollo, pensando el futuro hoy. Excelentísimo señor Presidente de la República, Presidente honorario de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández Reina, honorable señor Embajador de Haití en la República Dominicana, honorable señor Christopher Lambert, jefe de misión de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, honorable embajador dominicano en la República de Haití, don Rubén Sillier, distinguidas personalidades de la hermana República de Haití que nos honran con su presencia en la noche de hoy, distinguidos directores de centros culturales, directores de museos, historiadores, especialistas en conservación patrimonial y artistas plásticos, público en general, amigos todos. Desde sus inicios, la Fundación Global Democracia y Desarrollo ha tenido la clara misión de procurar el análisis de temas vitales para promover el desarrollo en el país, tanto desde una perspectiva nacional como internacional. Por lo tanto, las relaciones dominico-haitianas
así como todos los fenómenos sociales de la República de Haití, representan un punto de alto interés en nuestra agenda de trabajo. Como parte de esas preocupaciones, FUNGLODE ha creado el Foro Global Dominico-Haitiano, que ya se encuentra en su tercera versión. Las razones para un evento de esta naturaleza sobran. Como países que comparten una isla, la República Dominicana y la República de Haití tienen más temas en común que diferencias. A pesar de sus particularidades históricas, culturales e idiomáticas, es una única isla que une nuestros destinos de forma indisoluble. En el año 2009, FUNGLODE promovió la realización del segundo Foro Global Dominico-Haitiano, en el cual se abordó el tema de los desastres naturales. Los objetivos del foro resultaron de alto interés para nuestros países, a los cuales se unió Cuba, con un objetivo claro: procurar un mayor conocimiento de los fenómenos naturales y sus impactos en nuestros países a nivel ecológico y económico. Los huracanes y tormentas tropicales han impactado poderosamente en estos tres países en los últimos 50 años y el foro permitió tener una perspectiva más amplia de estos fenómenos y sus consecuencias, así como de los sistemas de alerta temprana y los programas de prevención de desastres existentes en dicho país. Lamentablemente, un año después, el foro tiene que fijar nuevamente sus objetivos en las fuerzas de la naturaleza. La dimensión de la tragedia ocasionada por el terremoto acaecido en Haití el pasado 12 de enero nos obliga a centrar nuestra atención en una catástrofe sin precedentes en la historia moderna de nuestra isla. La dimensión del daño en territorio haitiano resulta apenas mensurable en muchas áreas. Solo podemos estimar el lúgubre número de víctimas fatales y de indigentes que ha dejado el terremoto. La pérdida de las oportunidades de desarrollo institucional y económico deberá ser evaluado por muchos años antes que podamos tener una idea clara de su resultado real. Y si bien el impacto de la situación de desarrollo humano podrá plasmarse en la caída dramática de diversos índices, no revelará en su justa medida las innumerables dificultades y deficiencias por las que atraviesa en este momento la población haitiana. Sin lugar a dudas, alimento, salud y refugio siguen siendo prioridades inmediatas y apremiantes que la ayuda de la comunidad internacional ha tenido que suplir en Haití. Pero a más de 3 meses del terremoto, si bien las necesidades más esenciales siguen sin estar satisfechas, muchas otras preocupaciones comienzan a cobrar prioridad. El restablecimiento de la capacidad de operación del gobierno haitiano, la habilitación de sus principales instituciones y la reconstrucción estructural de sus ciudades ya encuentran ejecutorias puntuales. La necesidad de que se invierta en recuperar estas áreas es tan evidente e imperiosa como las demandas más básicas de la población. Ahora bien, más allá del dolor por las pérdidas de vida y por la precaria situación de la población, y más allá de las preocupaciones por las debilidades institucionales, sistémicas y estructurales, existe una pérdida más silenciosa y discreta, pero no menos grave y sensible que las anteriores: la situación de destrucción, lesión y riesgo en el que se encuentra el patrimonio cultural haitiano. La relevancia nacional e internacional de esta perspectiva tiene una explicación sencilla, pero determinante, que va más allá del valor material, antropológico o histórico de los bienes que integran el universo de manifestaciones culturales de un país. La cultura de un pueblo define su identidad y consolida la idea de pertenencia a sus raíces. Son bienes y valores de propiedad colectiva cuyo compromiso de preservación y difusión escapa a las generaciones actuales y vincula incluso a las futuras, las cuales serán herederas legítimas de su legado histórico, artístico, religioso y etnológico. En consecuencia, el patrimonio cultural de un país no es una simple riqueza del pasado, enclavada en el presente. Es la manifestación viva y actual de la identidad futura de ese pueblo. Y precisamente esa identidad es lo que está en riesgo luego del 12 de enero. La cultura haitiana ha recibido el golpe más nefasto de toda su historia. En edificios como el Palacio de la Presidencia de Haití, su Biblioteca Nacional, la Catedral de Notre Dame, el Archivo General, monumentos históricos, ruinas, museos, parques nacionales, iglesias, antiguos mercados y fuertes, entre otros, son evidentes los daños producidos que van desde el colapso total y averías irreparables hasta la pérdida de miles de obras pictóricas, esculturas, documentos y piezas históricas.
Esto sin entrar en consideraciones respecto a la posible pérdida de bienes intangibles y ante la destrucción humana y material casi completa de comunidades cercanas a Puerto Príncipe. La pérdida dista de ser total. En el caso del Parque Nacional Histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1982 y uno de los principales lugares históricos de Haití, no revela mayores daños en las inspecciones preliminares realizadas. En consecuencia, el Palacio de Sanssouci, la Fortaleza La Refière, los edificios Ramiers, joyas arquitectónicas del siglo XIX, sobrevivieron a los movimientos telúricos del pasado enero. Lamentablemente, el Palacio Nacional de Haití, al igual que tantos otros, no corrieron la misma suerte. La imagen de su caída dio vuelta al mundo en pocos días. Su desplome representa una triste analogía de la situación del Estado haitiano tras el fatídico terremoto: descalabro institucional, pérdidas de liderazgos políticos, impotencia generalizada y una desesperante incapacidad de ejecución derivada de la indisponibilidad de las más mínimas bases operativas. Pero precisamente el objetivo de este foro es ir más allá de esa pérdida humana, política y material. El Palacio Nacional no era un simple edificio que alojaba autoridades gubernamentales, era mucho más. La icónica edificación, construida en el año de 1918 y diseñada por el arquitecto Georges Poussin, era un símbolo de Puerto Príncipe en el siglo XX y de la muy joven gobernabilidad de dicho país. El valor arquitectónico de la obra enriquecía con su esplendor la historia reciente y el desarrollo estructural de Haití. Y más allá de su fachada, en su interior se conservaban obras pictóricas y esculturales de inconmensurable valor para la cultura haitiana. Esto no es una pérdida cuantificable ni reparable. Es una lesión dolorosa y definitiva para futuras generaciones de haitianos que se verán privados de un símbolo material e histórico de toda una época. Muy similar resulta el caso de Jacmel, ciudad colonial del siglo XVII que desde el 2004 forma parte de la lista indicativa que dicho país considera para ingresar como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Los daños a las antiguas edificaciones son muchos y abundan los derrumbes de las estructuras más antiguas. Pero Jacmel no solo constituye una reserva histórica de la época en la colonia, fuente de rica artesanía y de un colorido carnaval, su valor cultural intangible alcanza y hasta supera el de las ya centenarias edificaciones que dan testimonio de la vida en esta parte de la isla en el siglo XVII. Por lo tanto, no nos encontramos ante pérdidas mensurables. Se trata del riesgo inminente e inaceptable de que manifestaciones culturales centenarias pierdan su espacio en la memoria histórica de la nación. Las preocupaciones expresadas no son nuevas ni refieren de forma exclusiva al caso haitiano. Ya en 1972, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. En la misma, la comunidad internacional, representada por los estados signatarios de este acuerdo, reconocen que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Pero desde 1972, las consideraciones en torno a la importancia del patrimonio cultural tienen implicaciones mucho más profundas. La cultura ha ocupado un lugar fundamental en los debates surgidos en el mundo contemporáneo en torno a la identidad, cohesión social y desarrollo económico. En los términos de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural del año 2001, la cultura es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Resulta imposible concebir un rol más trascendental. Ahora bien, los instrumentos internacionales coinciden de forma absoluta en un punto: la importancia de los bienes culturales y naturales como un patrimonio único e irreemplazable para todos los pueblos del mundo, independientemente de a qué país pertenezcan. Y esta condición se intensifica en el caso de aquellos que por sus particularidades representan un interés excepcional que les incorpora como elementos patrimoniales de toda la humanidad. Por lo tanto, el terremoto del 12 de enero no afecta el patrimonio cultural de Haití exclusivamente. Afecta el patrimonio cultural de toda la humanidad y como tal,
Todos los estados, incluyendo el nuestro, tenemos más que un simple compromiso moral. Tenemos la clara e ineludible obligación internacional de contribuir a su rescate, protección y preservación con todos los recursos humanos y económicos que nos sea posible. Si bien estos esfuerzos no deben reemplazar las obligaciones del Estado haitiano, es nuestro deber acompañarle y respaldarle para garantizar la protección de las riquezas culturales únicas, irrepetibles y universales que resguardan al interno de sus fronteras. Con este Foro Global Dominico-Haitiano por la preservación de la cultura y el patrimonio nacional haitiano luego del 12 de enero del 2010, FUNGLODE se une al esfuerzo de decenas de funcionarios y expertos haitianos, con la señora Magali Comó Denise, ministra de Cultura de Haití, a la cabeza, que junto a directores de centros culturales, directores de museos, historiadores, especialistas en conservación patrimonial y artistas plásticos, y con el apoyo de la UNESCO y de otros organismos y fundaciones internacionales, han iniciado una intensa lucha por el rescate y preservación del patrimonio cultural haitiano. Nos unimos igualmente al llamado de la UNESCO en la búsqueda de coordinar esfuerzos estratégicos e integrados para la cooperación cultural en el mediano y largo plazo en Haití. Este es precisamente nuestro propósito. Esperamos que con este foro permita y se supere con creces el alcance de estos objetivos. En las propias palabras de la UNESCO, ignorar la cultura del otro equivale a empobrecer la suya propia. Destruirla o dejar que se destruya es automutilarse. Es preciso respetar la diversidad cultural y su corolario, el diálogo, para la supervivencia de la humanidad. A partir del 12 de enero, la cultura haitiana nos necesita y todos estamos aquí para responder ese llamado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE. Y para conocer un poco más en detalle lo que va a acontecer en el día de mañana, sobre todo, vamos a contar ahora con la presencia del señor Dieden Fagdan, representante de FUNGLODE en la República de Haití, que nos va a hablar de la preservación de la cultura y del patrimonio nacional haitiano luego del 12 de enero pasado. Señor Presidente Leonel Fernández, Presidente de Honor de Fundación Global, Señor Embajador de Haití en República Dominicana, Doctor Cineas, Señor Rubén Silé, Embajador Dominicano en Haití, queridos amigos, queridos invitados, es solicitar audiencia, romper el protocolo más elementario con la insolencia de la fuerza ciega y brutal. El sismo del 12 de enero de 2010 destruyó Haití en fracciones de minutos. Y después de estas desastrosas consecuencias se instala en nuestra cotidianidad. La tristeza general, pérdidas en vidas incalculables, minusválidos que se cuentan por millares, traumatismos psicológicos, sin sueño para cada uno de los haitianos. La nación está de rodillas, nuestra conciencia se interroga, vacila. Nuestra bandera está a media asta. Y si estamos aquí esta noche en nuestros vecinos de FUNGLODE, es para tratar de ver, de controlar las pérdidas de la vida ciudadana. Esto, felizmente, no todo está perdido. Por suerte, la esperanza está todavía aquí. La esperanza está viva, aunque Cogé nos llama a no dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos como único patrimonio del 12 de enero, el espectáculo penoso de millares de compatriotas como sardinas en nuestras plazas públicas, dándole al mundo la vista de la desgracia que nos afecta y la
trop souvent irresponsables. Y la falta de medida de nuestras élites irresponsables a menudo. Tenemos que asociarnos en estas reflexiones académicas que nos permiten en esta situación emitir, cambiar, que intercambiar ideas sobre la manera conveniente de recuperar, de salvaguardar lo que queda en Haití de su patrimonio cultural, sinceramente afectado el 12 de enero. Y es sin duda la ocasión, antes de continuar, de recordar, manifestar y de rendir homenaje a la conducta de los vecinos en el momento de ese cataclismo natural que nos golpeó. Vivieron la angustia, no para lamentarse, sino para preparar todo lo que tenían disponible para venir a asistirnos. Médicos, ambulancias, cocinas móviles para las comidas, agua y una armada que protegía la capital llena de cadáveres y salvar miles de vidas humanas capturadas debajo de los escombros. Toda la mañana de la tragedia, el presidente dominicano vino a salvarnos. Fue el primero en llegar. Condujo en persona. Su gobierno abrió la frontera para abrigar y cuidar a millares de heridos. El primero de esos gobiernos declaró 3 días de duelo nacional como solidaridad con nuestro pueblo afligido y para honrar la memoria de nuestros 250.000 desaparecidos. Después del desastre del 12 de enero, el pueblo dominicano ha vuelto la espalda a nuestras querellas nacidas y que han desembocado en la violencia y pérdidas lamentables de vidas humanas. Hemos olvidado nuestras controversias, olvidó nuestras polémicas humanas en cuanto a la frontera común. Nuestros amigos dominicanos se portaron a la altura de Juan Pablo Duarte y de todos los grandes hombres y mujeres que han forjado su patria y se recordaron de las nociones de solidaridad de sus héroes en las grandes pruebas y llegaron para dar apoyo a la República de Haití, su vecina en dificultad. Y ustedes saben lo que ha llamado tanto mi atención y la de muchos de nuestros compatriotas, es la espontaneidad, es la discreción y el desinterés con el que hicieron todos sus gestos humanitarios. Ninguna campaña mediática, como veríamos luego y hasta ahora en las grandes naciones llamadas amigas de Haití. La mano izquierda, dicen nuestros amigos dominicanos, no debe saber lo que hace la mano derecha. El mundo entero va a apoyar a Haití después del 12 de enero, una manifestación de solidaridad universal, única en la historia, una manifestación de solidaridad inolvidable. Pero nada va a tener el valor de la presencia discreta de nuestros amigos dominicanos cerca de pocas horas de la catástrofe y aún están ahí. Y hoy en esta sala, realmente les digo, el pueblo dominicano se reveló a nosotros como un gran pueblo. Señor presidente Fernández, el pueblo haitiano, del que soy el representante, le agradece desde el más profundo de su corazón. Quisiera usted ser
tan amable, señor presidente, para transmitir estos sentimientos de gratitud al valeroso y generoso pueblo dominicano. Para mí, como representante de la FUNGLODE en Haití, debo hacer escuchar el punto de vista de los profanos y decir cuál es la mejor forma de recuperar, de preservar, de consolidar lo que nos queda de nuestro patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, tan afectado. En el siglo XXI, en todos los centros del mundo, desde la maternal, enseñamos a los niños a compartir, a ser solidarios en la desgracia, a amar su pueblo, a respetar y a compartir, a compartir la pena de otro, a no dañar los monumentos públicos, privados, a no practicar el asesinato como democracia, a respetar el derecho y la constitución de su país, como los dirigentes que dan el ejemplo y todo ciudadano respetable. En Haití también tenemos los jóvenes haitianos desde los maternal hasta de la universidad hasta las puertas de aquí, pero a menudo es instruido sin ser educado realmente. La educación del niño, del adolescente, del joven adulto reposa en la familia. Permite transmitir de generación a generación la cultura necesaria para establecer la personalidad para una mejor integración del ciudadano. Entonces, para preservar y desarrollar el patrimonio cultural de Haití, después del 12 de enero, tenemos que reanudar con el pasado, a imponer en todos los espacios de la enseñanza, no el estudio de la instrucción pública, sino la educación a la ciudadanía, no como fantasía ni como obligación necesaria, en la medida en que la educación cívica debe preparar a los jóvenes para tomar iniciativas que les permitan participar en la vida de la ciudad, desarrollar su sentido de ser responsabilidad, de ser consciente de sus derechos y de los demás, y de ser capaz y de desear vivir juntos en un país democrático, abierto a la cultura y a las civilizaciones diferentes a las suyas. La Constitución haitiana de 1947, en el artículo 1.2, establece la enseñanza mixta y obligatoria. En su artículo 268, en la segunda línea, el servicio militar obligatorio, además, a partir de los años de 18 años. Está prescrito por la Constitución y siempre ha sido respetado. Este sismo del 12 de enero es lamentable, pero su paso debe marcar cambios en la mentalidad haitiana y en la elaboración del currículum de la educación nacional. Desearía yo que este sismo nos ayude a terminar para las palabras vacías, para crear patriotas sinceros. Para terminar, yo propondría a mis compatriotas haitianos presentes en esta sala retomar los días próximos en Escala Nacional en Haití y en toda la República este foro sobre el patrimonio haitiano para la juventud haitiana, favoreciendo un solo tema, el más preciado, el más delicado, el que molesta y del que hablamos con palabras veladas como un pecado más venal que mortal. Buscamos a recuperar el símbolo perecedero, sin realizar que hemos perdido el control de nuestro bien más precioso, el más inestimable, el patrimonio físico irreemplazable, nuestra tierra, la tierra de Haití, que comenzó a escaparnos. Hemos acogido a los brazos abiertos un primer contingente de 20.000 tropas en la tierra de Dessalines para abolir las Fuerzas Armadas de Haití, símbolo viviente de la Armada del 1903, y desde este momento estamos en una situación inconfortable con una coalición extranjera
y que nosotros estamos conscientes. El patrimonio que se destruyó el 12 de enero podremos rehabilitarlo, reconstruirlo, pero Haití, te necesitamos antes que sea muy tarde trabajar para liberarla. La batalla será larga, dura, inconfortable, pero es reconfortante para nosotros los ciudadanos que han tomado conciencia de la caída, ya que en la Constitución haitiana y la Carta Internacional de los que somos signatarios nos dan esta ocupación disfrazada desde hace 10 años. La batalla para la desocupación de nuestro territorio no puede hacerse fuera de las trincheras. La batalla será diplomática o no. O no se hará. Es decir, que para preservar nuestro patrimonio, hoy, en 2010, tendremos que en cada una de nuestras secciones comunales una campaña de civismo para recuperar el orgullo patriótico nacional que deberá sostener y reforzar la batalla diplomática a escala internacional frente a Naciones Unidas para fijar con nuestros dirigentes el día, la fecha y la hora de la salida de sus tropas. Claro, naturalmente, después de la movilización de las Fuerzas Armadas de Haití, con las Armadas Revolucionarias que creó Haití. Haití, símbolo del mundo negro, de CCA, que significó al mundo en el 1803 con su negritud, su magnificencia. El foro que inauguramos hoy tiene toda su razón de ser. Deseo entonces que este sea seguido por patriotas y especialistas de la preservación y de la rehabilitación del patrimonio. Sé que son disponibles en Haití y que están y que tienen una misión histórica, una misión que los honra. La contribución del día es la colaboración con la para el éxito de este foro. Los que van a dedicarse a los aspectos más prácticos del futuro del patrimonio cultural haitiano después del 12 de enero, yo deseo buena suerte, buena sesión de trabajo, que no olviden durante sus exposiciones y resoluciones finales que la educación a los ciudadanos, nuestros ciudadanos escolares y universitarios es una prioridad para que sea asegurado el relevo en la dignidad y bajo la soberanía reconquistada. Que el Eterno en su misericordia proteja a nuestros dos países, que los cubra, que los ilumine de una doble porción de sabiduría. Viva el pueblo dominicano, viva el pueblo haitiano. Gracias. Merci beaucoup, Monsieur Falcán, representante de Funglode en Haití. Y es hora de escuchar o de hablar de balances. Y para presentarnos el balance general que ha hecho la UNESCO de la tragedia y el impacto que ha tenido el terremoto del pasado 12 de enero en el patrimonio nacional haitiano y las estrategias que se están contemplando para su reconstrucción, tenemos aquí con nosotros esta noche al señor Fernando Bruckmann, de la Oficina Regional para la Cultura de la UNESCO. Señor presidente. Monsieur le Président, Su Excelencia. Expertos, colegas y amigos de ambos países, de República Dominicana y de Haití, que están hoy aquí con nosotros. Quisiera, en primer lugar, agradecer la amable invitación que han dirigido a la UNESCO de participar en este foro, un foro de diálogo, que, como saben, el diálogo es un tema fundamental para nuestra organización, buscar aquellas maneras de cooperación, de eliminación de la violencia, resolución de conflictos a través del diálogo. Permítame felicitar también por la iniciativa de crear un foro dominico-haitiano, y este ya es el tercero, que debo de reconocer
que no conocía hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, que existiera este foro, que me parece una iniciativa asombrosa desde el punto de vista de nuestra organización, de nuestro mandato, en el que se busca la forma de cooperar, de acercamiento de las culturas, de un diálogo intercultural a través de temas sociales, temas culturales, temas que tenemos todos en común. Lo digo porque me complace hoy pensar que este evento y esta invitación es uno de los primeros que estamos haciendo dentro del acuerdo, el marco de acuerdo de cooperación entre la UNESCO y Funglode, que se firmó hace, creo que aproximadamente 6 meses. La UNESCO espera que gracias a este acuerdo podamos intensificar aún más nuestra cooperación y conseguir de forma conjunta nuestro mandato común, como he podido ver de nuevo en el vídeo y en la presentación que se ha hecho de Funglode, en el que buscamos la resolución de conflicto, como he dicho, y la paz a través del diálogo, a través del espíritu de las personas. Permítame felicitarle por la oportunidad de este foro y por el tema en sí. Evidentemente, el terremoto de Haití solo podía ser el único tema al que podía dedicarse este foro. Desde hace varios meses, en la UNESCO, nos ocupamos quizá de una forma, nunca exagerada, pero de una forma exhaustiva sobre el tema de Haití después del terremoto. Como saben, inmediatamente después del 12 de enero, el 13 de enero, nuestra directora general, Irina Bokova, inmediatamente hizo un llamamiento al mundo por Haití, solicitando la ayuda. Se puso del lado de Haití inmediatamente para considerar que la educación, la cultura y la ciencia son elementos fundamentales para la existencia de un país. Lo hizo y lo puso en práctica, enviando al señor Bernard Gadjach, un colega de allá de la sede, que vino a Haití, fue a Haití, hizo un primer diagnóstico de la situación. Y lo hizo también en cooperación con todos los colegas de las autoridades haitianas que están hoy aquí presentes, especialmente también con Michel Auriol. Ese primer diagnóstico, que fue inmediatamente después del terremoto, sirvió de base para desarrollar toda una serie de actividades en los distintos campos de trabajo de la organización. No voy a entrar en los campos de educación ni de ciencias, porque el tema que estamos tratando hoy es cultura. Quiero insistir en que precisamente la UNESCO considera que la cultura es fundamental en el desarrollo de los países, de cualquier país. Y en ese sentido estamos también en línea con los objetivos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Decimos que la cultura es principal y fundamental en el desarrollo de un país por varias razones. En primer lugar, porque hay un componente social de la cultura que permite una cohesión social, un entendimiento de las distintas personas, un sentimiento de identidad, de vivir juntos. En segundo lugar, porque la cultura es la transmisión de conocimientos a través de la interpretación de símbolos que se reflejan en la pintura, en el cine, en la arquitectura. La transmisión de conocimientos es fundamental para el desarrollo de un capital social y un capital humano. Y ese capital social es el que permite el desarrollo general de las personas. Por tanto, cuando hablamos de Haití, y he tenido la oportunidad de visitar el país poco después del terremoto, quiero ser positivo, porque precisamente es un país riquísimo en capital social, en capital humano, en cultura en general. También tuve la oportunidad de visitar República Dominicana al mismo tiempo. No llevo muchos meses trabajando en esta zona, solamente 8. Y la razón principal por la que he venido tanto a República Dominicana como a Haití ha sido después del terremoto para hacer diagnósticos y balances. He entendido que precisamente es la cultura y la riqueza cultural haitiana y también la dominicana la que más relaciona a ambos países. Esta fuerza vital que surge de las comunidades, las sociedades de esta isla, creo,
que es el futuro para ambos países. Me piden que haga un balance. Y es muy difícil hacer un balance pensando en la cantidad de cosas que la UNESCO ha estado haciendo ya hasta este momento. Evidentemente, hubo un momento principal en nuestras actividades que fue la visita de la directora general a mediados de marzo a Haití y también a República Dominicana, de que gracias al apoyo de República Dominicana hemos podido trabajar mucho mejor con nuestros colegas en Haití. Ella, cuando volvió a París, hizo una serie de declaraciones y estableció también un grupo de trabajo, una plataforma de coordinación de todas las actividades que la organización está llevando a cabo en el país, en todos los ámbitos. Nos dio instrucciones a todos, en todos los sectores, a ponernos a trabajar en estos temas, en cada uno de esos temas en los que estamos especializados, para ver cuáles son las actividades que podemos desarrollar con la organización. Y lo hicimos. En primer lugar, en Cultura, organizamos una reunión el 16 de febrero, en el que invitamos a todos al Ministerio de Haití, a los colegas, muchos de ellos presentes aquí, de los organismos autónomos, a todos los Estados miembros de la UNESCO, a la sociedad civil, a organizaciones especializadas, para que hubiera un debate sobre las actividades que se podían llevar a cabo en Haití y cómo coordinar esas actividades, que es la función también que tiene la UNESCO. Poco después hubo otra reunión, hace un mes, con intelectuales de todo el mundo, sobre todo haitianos, también de la diáspora, en el que llegaron a una serie de conclusiones para ver qué es lo que podía hacerse en Haití. Creo que podría seguir hablando de más reuniones. No lo voy a hacer dentro de la UNESCO. Voy a hablar de una reunión que tuvo lugar en Nueva York, el 31 de marzo. Y esa reunión fue especial, porque no fue una reunión normal de donantes dentro del sistema de Naciones Unidas y del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Fue una reunión en la que se discutieron una serie de textos en los que, por primera vez, quizá, la cultura tenía un papel preponderante en el desarrollo de un país. Y la razón por la cual la cultura estaba como un elemento fundamental para el desarrollo de Haití fue porque el gobierno mismo de Haití decidió que eso tenía que ser así. Decidió que no podía haber un desarrollo, no podía haber una refundación del país sin que hubiera un reforzamiento institucional para apoyar a todo sector de la cultura del país. Es una gran primicia porque lo que está haciendo Haití servirá de ejemplo y de modelo para otros países también. Y cuando hablemos de situaciones de conflicto o de desastres naturales y cuando se aplique el famoso PDNA, Post Disaster Needs Assessments, habrá un antes y después de Haití. Y por tanto, hablo de un antes y después, no quiero entrar en el pasado, hablar de lo que se hizo en el pasado, sino de lanzar una perspectiva hacia el futuro del trabajo que la UNESCO va a hacer en Haití y de la cooperación entre distintos países. Y creo además que debe ser la cooperación fundamental entre ambos países, República Dominicana y Haití. Como saben, o quizá no, en estos mismos momentos el Comité Ejecutivo de la UNESCO está discutiendo y preparando la creación de un Comité Internacional de Coordinación de Cultura y Patrimonio de Haití. Ese comité es un comité que sigue las líneas y la experiencia que ha tenido la organización con otros comités en el pasado, como el famoso comité para Nubia, para la presa de Asuán, la recuperación de las pirámides, o recientemente en Irak o en Afganistán. Es una medida excepcional, porque establece un sistema de coordinación de actividades durante muchos años en las que participan expertos, sociedad civil, gobiernos, en el que se contribuye no solo con fondos, pero principalmente con conocimientos y con técnicas y con el intercambio de experiencias a desarrollar una serie de actividades que puedan contribuir a facilitar la aplicación de las medidas preparadas por el gobierno y las autoridades haitianas en general. Ese comité, que se está, como digo, formando ahora, tendrá probablemente su primera reunión en junio, y lanzo desde aquí una llamada, un apel para solicitar la participación de todos, y especialmente de la República Dominicana, en este comité para apoyar las iniciativas que se vayan a tomar. Independientemente de ello,
hay toda una serie de mecanismos ya existentes, aparte de los adicionales que van a surgir con este comité, que la UNESCO tiene y que querría mencionar brevemente. Como saben, la prioridad para cultura es la protección y salvaguardia del patrimonio en todos sus campos, tanto el material como el inmaterial, pero también la promoción y protección de la diversidad de expresiones culturales. Para ello tiene 5 ejes de acción y hemos oído hablar mucho, y cosa que me ha alegrado mucho también, del patrimonio mundial. Pero aparte del patrimonio construido y batido hay otros patrimonios, como el patrimonio inmaterial, el patrimonio subacuático, los museos y objetos culturales, los archivos y bibliotecas nacionales, la producción audiovisual, artes escénicas y las políticas culturales. Con esto le estoy dando el programa de la UNESCO del bienio y probablemente este será el marco de cooperación que establecerá también este Comité Internacional de Coordinación. Dentro de ese marco existen ya medios de trabajo, de cooperación, marcos que se hacen a través de tratados internacionales. Cada una de las convenciones es un tratado internacional. Lo digo porque estas convenciones, en primer lugar, aparte de querer proteger el patrimonio o de promocionar las expresiones culturales, busca la cooperación entre los países, la cooperación internacional, y busca también la cooperación regional. Y la cooperación regional es una de las prioridades que el gobierno de Haití mismo ha propuesto dentro del campo de la cultura. Ambos países, República Dominicana y Haití, han ratificado todas o casi todas esas convenciones, esos tratados de la UNESCO. Y creo que es una oportunidad enorme buscar allá, para cada una de ellas, dónde podría haber campos de cooperación. Y creo que sería interesante también, para una organización como Funglode, buscar la manera de cooperar en cada una de ellas, por ejemplo, en la protección de espacios naturales fronterizos, por ejemplo, en la identificación de elementos musicales y tradiciones comunes a ambos países, por ejemplo, en la protección del patrimonio subacuático o el intercambio de piezas de museo, quizá también en la producción audiovisual o el intercambio de estudiantes en escuelas de cine, y también quizá, en último lugar, para desarrollar una política cultural, cada uno de los países, que tenga en consideración y que tenga en cuenta los intereses también del otro país, para poder afianzar esa cooperación que se está lanzando ahora. Por tanto, mi mensaje y mi intervención es corta, porque en realidad yo creo que tendría que haber intervenido mañana para hacer un balance de todas las intervenciones, es lanzar un mensaje optimista, no tanto dirigido hacia el pasado, lo que ha sucedido, que es una tragedia grave, sino ver la oportunidad que en este momento tenemos todos, y tenemos especialmente en la UNESCO, y estamos buscando hacerlo, de mejorar no solo la vida del pueblo haitiano, también la vida de los dominicanos y la cooperación entre ambos países. Y aquello se puede conseguir gracias a iniciativas como esta que ha tomado Funglode. Muchas gracias. Gracias al señor Brookman, de la Oficina Regional para Cultura de la UNESCO. Y ahora es el turno de las autoridades dominicanas, de la Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura. Y para ello, y para saber de la República Dominicana y el patrimonio cultural de Haití, vamos a escuchar a la viceministra de Patrimonio Cultural, la señora Lourdes Camilo de Cuello. Muy buenas noches, excelentísimo señor Presidente de la República, Leonel Fernández Reina, excelentísimo embajador de Haití, excelentísimo embajador dominicano en Haití, excelentísimo señor encargado de negocios de Estados Unidos, demás embajadores, señoras y señores, estimados invitados y participantes. Permítame cambiar de lente. De repente, ante un cataclismo que conmovió el mundo, se preguntó el hombre común de nuestro pueblo: ¿quiénes son nuestros vecinos? ¿Cuál es su historia?
¿Cuál es y dónde está su patrimonio? ¿Cómo ha sido afectado ese patrimonio por el terremoto? El 12 de enero de 2010 sería la fecha que marcaría un acercamiento definitivo entre Haití y República Dominicana. Irreductiblemente, República Dominicana y Haití son dos naciones en una isla. Son dos naciones con un solo origen, la herencia cultural indígena, africana y europea. Una historia común de descubrimientos y primicias, de atropellos y sojuzgamientos, de ambición e invasiones, de desolaciones y esclavitud, de abandonos e imperios enfrentados en nuestros suelos, de exterminios totales de indígenas y de trasiegos masivos de esclavos, cuyas expectativas de vida llegaron a ser de 7 años, si sobrevivían a las largas travesías. Una cultura común alterada, maltratada y estropeada por el devenir histórico de los imperios colonizadores y sus conflictos de acá y de allá, más de allá que de acá. Y en ese marco forjamos un patrimonio común, a la vez que diverso, rico en actividades artísticas y artesanales, en las técnicas, en la elaboración de alimentos, en los ritos, en los bailes. Comunes fueron primero los ritos y ceremonias, los cantos, danzas, músicas, indumentaria, objetos sagrados y adornos personales. El arte taíno, acosado y destruido por misioneros y colonizadores, habría de pervivir en cuevas y lugares inaccesibles, en el conocimiento íntimo de los sobrevivientes o en centros europeos como objetos exóticos. La piedra, la madera, el hueso, la concha de caracol servirían para plasmar tanto semíes como artesanía utilitaria. De este mundo exterminado pervive el sincretismo de creencias y ritos cristiano-africanos y fundamentalmente el lenguaje, los lenguajes, porque la historia dividiría nuestros pueblos, asentaría matices culturales diferentes en las religiones, en las lenguas y en las costumbres. Pero el 12 de enero despertamos a la realidad que ha acentuado lo común entre nuestros pueblos y naciones, hecho que entendió en todo su contenido nuestro presidente, cuando no solo fue el primero en llegar a la zona del desastre desde fuera, sino que lo hizo con la ayuda precisa y la determinación necesaria. Y orientados por esas más que precisas determinaciones presidenciales, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana ha desarrollado las siguientes tareas destinadas a coadyuvar a la recuperación del patrimonio cultural de la República de Haití tras el seísmo del 12 de enero. El día 15 de enero, nuestro ministro de Cultura de la República Dominicana manifestó públicamente su preocupación sobre la situación de la cultura y el patrimonio cultural de la vecina República de Haití, disponiendo el señor ministro, el licenciado José Rafael Lantigua, las siguientes medidas. Primero, continuar los trabajos de investigación y contacto a través de diversos canales para determinar el apoyo que requieran los integrantes de la comunidad cultural haitiana a fin de focalizar la ayuda. Segundo, programar un plan de investigación sobre las condiciones en que se encuentra el patrimonio cultural haitiano, en especial la Citadel en Cabo Haitiano y otras importantes edificaciones, a fin de dar una respuesta correcta a las inquietudes que ya nos han manifestado oficialmente los organismos internacionales correspondientes. Y tercero, conformar una comisión que elaborará permanentemente en el plan de investigación y contactos, integrada por el ministro y los viceministros de Patrimonio Cultural,
Creatividad y Participación Cultural Región Norte y las direcciones financieras de Participación Popular de Cultura para la Región Sur y de Relaciones Internacionales. Ahora veamos algunas de las acciones que ha realizado el Viceministerio de Patrimonio Cultural. Convocada esta comisión por parte del Viceministerio de Patrimonio Cultural, se plantearon y desarrollaron los siguientes objetivos y acciones relacionados con el patrimonio cultural de Haití. Divulgar entre los servidores públicos del Ministerio de Cultura e instituciones afines la riqueza del patrimonio cultural haitiano y los daños causados en los bienes por los eventos naturales ocurridos, a fin de concienciar acerca de la necesidad de planificar la gestión de riesgos. Para ello, el 29 de enero, el Viceministerio de Patrimonio Cultural organizó la presentación de 2 conferencias impartidas a los directores de cultura provinciales y regionales. Una de estas conferencias trató sobre la historia de Haití, la otra acerca del patrimonio de Haití, prevención, mitigación y respuesta ante riesgos en el patrimonio cultural. Auspició la visita de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, en su visita a República Dominicana y Haití. Recibió y dio seguimiento a las solicitudes del Ministerio de Cultura de Haití para concertar acciones concretas en favor de la rehabilitación del patrimonio cultural mueble e inmueble. Coordinó con la UNESCO y coordinará las acciones en favor de la preservación del patrimonio inmaterial de Haití que están pendientes a la fecha. Y da seguimiento a la comisión bilateral coordinada por la Cancillería. Veamos ahora las propuestas del Ministerio de la República Dominicana para la recuperación del patrimonio cultural de la República de Haití. En eso coincidimos bastante con lo que dijo el señor de la UNESCO. En cuanto al patrimonio cultural inmueble, en cuanto a la conservación de los bienes culturales inmuebles, hemos puesto a disposición del Ministerio de Cultura de Haití nuestra Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, la cual tendría a su cargo las siguientes acciones: dar seguimiento al foro Espacios UNFU de la Universidad Pedro Enríquez Ureña sobre el tema Planificación, Reconstrucción y Patrimonio, organizado por la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña del 3 al 6 de febrero del presente año. Contribuir con personal especializado para evaluar el estado de conservación en que se encuentran los bienes del patrimonio cultural edificado de Haití, en especial los bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO tras los seísmos. Este equipo de trabajo, constituido por ingenieros y arquitectos conservadores dominicanos, conjuntamente con sus homólogos haitianos, se ocuparía de documentar cada bien en particular, estableciendo prioridades en sus posibles intervenciones. Al carecer de un fondo especializado para tales fines, propondríamos en conjunto gestiones de cooperación internacional bajo la supervisión general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y sus dependencias, el Centro de Patrimonio Mundial y sedes regionales. Programar y ejecutar un curso de formación a técnicos dominicanos y haitianos que participarían en las acciones de rescate de su patrimonio inmueble en cuanto al uso de materiales y técnicas conservadoras, el cual estaría asesorado por el arquitecto Esteban Prieto, quien es miembro del Comité de Manejo del ICOMOS Internacional para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Haití. Ofrecer cupos de participación a profesionales y técnicos de Haití para que participen en el curso de gestión de la preparación ante el riesgo como parte del Programa de Desarrollo de Capacidades para el Caribe, módulo 3, a través de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. El curso deberá enfocarse en los casos de sismos, evaluación de inmuebles antes y después y comprender ejercicios prácticos. Proponer a las autoridades haitianas acciones concretas para el Centro Histórico de Changmel por estar incluido en la lista tentativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Veamos ahora en cuanto a patrimonio cultural mueble. En cuanto a los bienes culturales muebles, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana pone a disposición del Ministerio de Cultura de Haití las siguientes dependencias y acciones a desarrollar durante este mismo año. De inmediato.
Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, participación de técnicos haitianos en el curso de arqueología subacuática, a iniciarse en septiembre de 2010. Participación de técnicos haitianos en el trabajo de conservación de pecios. Pone también la Dirección General de Museos para coordinar acciones de conservación en los bienes muebles y realizar exposiciones de bienes culturales muebles de Haití en República Dominicana y viceversa. Pone también otra dependencia, el Centro Nacional de Conservación de Documentos, para organizar y ejecutar cursos de formación en coordinación con la UNESCO. Esto es muy importante. Conservación y restauración de bienes muebles, tales como papeles, libros y fotografías. Y pone también el Centro de Inventario de Bienes Culturales para darles asesoría en inventario y catalogación. En la actualidad, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana coordina dentro del programa Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos, ADAI, un proyecto para conocer el estado del patrimonio documental y archivístico de Haití tras el terremoto de enero, el cual cuenta con la colaboración del Archivo Nacional de la República de Cuba. Ese proyecto dispone de 17.000 euros y elaborará un diagnóstico, informe técnico y propuesta de ayudas necesarias que deben adoptarse con carácter urgente para evitar el deterioro y posible expolio del patrimonio documental y archivístico haitiano. Veamos otros eventos a realizarse con participación de organizaciones civiles de Haití, solicitados o liderados por el Ministerio de Cultura. Curso, taller, convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales de la UNESCO, que coadyuve a la propuesta de este organismo internacional respecto al embargo que impida la exportación de obras de arte, dando seguimiento al seminario de capacitación, museos y prevención del tráfico ilícito en el Caribe Latino, celebrado en el 2008, por lo que vamos a proponer la participación de los Estados Unidos de América. La Bienal Internacional de Arquitectura del Ministerio de Cultura, en noviembre del 2010, en el Museo de Arte Moderno, se realizará con la participación de profesionales de todo el Caribe y estará dedicada especialmente a Haití. La Feria de Artesanía, la Feria Internacional de Artesanía y Regalos, auspiciada por Caribbean Export, incorporada a celebrarse en febrero 2010 en Santo Domingo, estará dedicada a la recuperación del patrimonio cultural de Haití y en especial a los productores de artesanía de Jacmel. Es una gran feria que vamos a hacer aquí. Elaboración y ejecución del proyecto Las Manos con Haití. Esa es una propuesta de la subsecretaría del viceministerio, a ver si lo podemos hacer, que consiste en imprimir las huellas de las manos de artistas plásticos y conservadores de todos los países en un gran lienzo, conjuntamente con la donación de una obra de estos artistas, realizando al final una gran exposición de obras para subastar en Haití, dirigida a la recuperación del patrimonio cultural artístico. Hay otras propuestas de ayuda procedentes de otras entidades. En el ámbito del patrimonio natural, se deberá fortalecer el componente cultural en los proyectos del programa Corredor Biológico del Caribe, auspiciado por la UNESCO a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura y Turismo de ambos países. Asimismo, debemos mencionar las ayudas propuestas de los capítulos nacionales de organizaciones no gubernamentales como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y del Grupo de Trabajo Internacional para la Documentación y la Conservación de los Edificios, Sitios y Vecindarios del Movimiento Moderno, DOCOMOMO, así como del Consejo Internacional de Museos, ICOM, y de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe, IACA, para la formación de equipos de trabajo voluntarios cuando las necesidades del patrimonio sean identificadas por los colegas haitianos. Por su importancia inmediata, respaldamos plenamente un conjunto de iniciativas que nos han llegado de manos del arquitecto Esteban Prieto, las cuales hemos denominado propuestas de la UNFO ICOMOS.
Por ejemplo, una primera, otorgar becas a arquitectos haitianos para realizar la maestría en conservación de monumentos que desde hace años se desarrolla en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño. Gestionar con la UNESCO, ICROM, AESI, OEA el patrocinio de cursos técnicos de conservación en diferentes áreas para nacionales dominicanos y haitianos, incluyendo becas. Apoyar al representante dominicano ante el Comité de Manejo del ICOMOS. Y respaldo económico para participación en misiones y reuniones de coordinación. Asimismo, restaurar la Casa del Consulado Dominicano en Cabo Haitiano, propiedad del Estado Dominicano, instalando allí una escuela-taller con la posible ayuda de la AESI. Rehabilitar el sistema de inventario de monumentos y sitios del Gran Caribe de Carimós y ofrecerlo al ISPAN, incluyendo cursos de entrenamiento, sistema que ya tiene inventariados unos 80 monumentos de Haití. Finalmente, debo concluir estas palabras con una iniciativa de carácter urgente, dadas las condiciones sísmicas comunes de una isla que, en ese aspecto, no tiene ni fronteras, ni elementos culturales o políticos distintos, sino grandes fallas telúricas que, en más de una oportunidad, han afectado toda la isla. Se trata de la transferencia de nuestros archivos digitalizados, que ya son muchos, a un servidor de la UNESCO, con la urgencia que impone una temporada de estremecimientos telúricos que se desplazan por todo el globo terráqueo, sin orden ni concierto. De esa manera, quienes sobrevivan a una catástrofe que no deseamos, pero que es previsible, puedan conocer qué hicimos en nuestra historia tan común como diversa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la viceministra de Patrimonio Cultural, doña Lourdes Camilo de Cuello. Y para terminar esta actividad vamos a contar con las palabras del señor Jean-Wilfried Bertrand, quien es el director general del Archivo Nacional de Haití y quien viene en representación de la ministra de Cultura, quien hasta hoy mismo había confirmado su presencia. Lamentablemente no nos puede acompañar. Les dejo para escuchar el balance general y estrategia gubernamental para la recuperación del patrimonio nacional de Haití. Señor Presidente de la República, señor embajadores, señora viceministro de Patrimonio, amigos y defensores de la cultura y del patrimonio, distinguidos invitados. Este tercer Foro Global Dominico-Haitiano, bajo los auspicios de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es una nueva oportunidad que se ofrece a los amigos de la cultura y de la cultura del pueblo y dominicano y haitiano para reforzar los lazos de amistad, de cooperación y sobre todo de solidaridad activa después de la catástrofe que afectó la parte occidental de la isla. En nombre del ministro de la Cultura y de la Comunicación, quiero saludar esta feliz iniciativa del presidente y del gobierno dominicano y aprovechar de esta ocasión para decirles que nunca olvidaremos la presteza y la rapidez con la que fueron ellos los primeros a estar a nuestro lado en estas circunstancias particularmente difíciles. Durante 2 días, actores, víctimas, salvados por milagro, observadores, evaluadores, tendrán la oportunidad de compartir su experiencia, intercambiar ideas, de soñar con un Haití y una República Dominicana más unidas
como forma de patrimonio cultural rico y variado. Ese 12 de enero, ese patrimonio precioso recibió un duro golpe. Las pérdidas innumerables en vida humana no hacen olvidar, sin embargo, los bienes culturales destruidos, devastados o amenazados con ser destruidos. Claro, los daños son inmensos y en particular afectan el patrimonio material en 3 departamentos, el oeste, el sureste y el cientos de edificios destruidos, obras de la arquitectura del siglo pasado, casas en madera esculpida, edificios clasificados, catedrales, iglesias, frescos murales, libros, archivos, documentos administrativos, objetos de arte, pertenecientes al privado y público, bajo los escombros en 35 segundos. El patrimonio inmaterial no fue protegido. Creencias destruidas, perturbadas, carnaval, gaga, noches artísticas y culturales, encuentros religiosos muy solidarios en forma de traumatismo y choques psicológicos que llegan a la psicosis y a la paranoia causadas por las múltiples réplicas, dando libre curso a historias abracadabrantes apoyados por el posible tsunami y otros sismos tan devastadores. Esto acompañando las opiniones de científicos temiendo una catástrofe sin precedente. La ausencia de plano de una defensa antidesastre frente a los ciclones hizo muy difícil la tarea para los políticos. Los voluntarios temprano, grupos de salvamento de un patrimonio muy afectado por el sismo se constituyó antes de la llegada de la asistencia internacional. Una solidaridad nacional espontánea se manifestó con instituciones comunes con Haití, los archivos nacionales de Haití, la Biblioteca Nacional de Haití, la Fundación Cultura y Creación, la FOCAL, la Fundación Iconográfica de Haití, la Fundación Canet Auguste, para citar solo estas. Esta solidaridad, favorecida por la presencia de estudiantes salvavidas, permitió salvar muchos bienes culturales, libros, archivos, objetos de arte, piezas museográficas, esculturas de instituciones públicas y privadas como la DGI, la Dirección General de Impuestos, el Ministerio de Asuntos Extranjeros, del Interior, de la Justicia, del Banco Nacional de Crédito, de Telecomunicaciones, obras de arte, la Fundación Cultura y Creación, el Museo de la Caña de Azúcar y la colección privada de George Corberton, colección de Chrétien y de Dupuy. Ricas colecciones patrimoniales que fueron empaquetadas y protegidas en contenedores. Desde hace más de un mes, la solidaridad internacional se concretizó para la salvaguardia del patrimonio cultural. La Biblioteca Nacional de la República Dominicana, la Biblioteca Sin Frontera, UNESCO, LICOMOS, el Consejo Internacional de Archivos, la Librería Digital, el escudo azul de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Madres Francófonas y FLAC. La falta de un plano de reconstrucción viene a confortar los esfuerzos hechos por los defensores del patrimonio. El sector cultura, gracias a la acción de los participantes al foro, fue ejecutada en los documentos del PDNA durante la reunión de donantes en Nueva York. La cultura haitiana, como lo dijo el ministro en su discurso, debe formar parte de la reconstrucción y de la refundación de Haití. Mientras llegan los fondos previstos para la preservación y la salvaguardia del patrimonio cultural en el marco de este vasto programa de reconstrucción, otras actividades están realizándose. La restauración del edificio de los archivos nacionales, la protección
conservación y la identificación de los edificios y de los archivos guardados o los objetos encontrados en los contenedores guardados, la restauración financiada por el Escudo Azul Internacional y el Azul Americano. Tenemos que señalar la existencia e importancia de UNESCO a esta preservación del patrimonio haitiano. El Ministerio de la Cultura y de la Comunicación, los Archivos Nacionales, la Biblioteca Nacional, la Fundación Iconográfica. La vida cultural va a retomar si los actores continúan a ser acompañados, si los espacios culturales se reconstruyen, se reorganizan, se revalorizan para dar lugar al proyecto, al desarrollo de una real industria cultural haitiana. Muchas gracias.